Démosle gloria a Dios por esta mañana. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, las preguntas o respuestas de Dios o las mías. Así se llama la serie. Y hoy quiero mostrarles una pregunta tremenda de parte del rey David a Dios. ¿Y cuántos quieren oír las respuestas del Señor? ¿Seguro? ¿Y si no les gusta? Amén también, ¿cierto? Es que bueno. Gloria al Señor. Vamos a leer, por favor, todos juntos el Salmo 15. Salmo 15. Muchas gracias. ¿Cuántos han leído ese salmo antes? Todos, ¿no? Todos no, dije. Disculpen. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? Amén. Todos juntos. No se quede nadie sin leer, ¿vale? Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 15. Y aquí vemos que hay un encabezado. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Y luego dice algo también. ¿Qué dice? ¿Salmo de quién? De David. De David. David es el personaje, el rey David es quien le pregunta a Dios, quien le establece esta pregunta. Parece que David está pensando y preocupado, ¿quién podrá estar en ese lugar? Y entonces establece esta pregunta al Señor y le dice, Jehová. Yo quisiera que no pasemos por alto la palabra Jehová, pues ese nombre representa el gran yo soy. Y representa el dador de la gracia para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces nuestra predicación comienza con gracia. Jehová, y viene entonces la pregunta. Y pregunta David, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Parece ser la respuesta de Dios. ¿Cierto? Amén. Como que recibe David ahí la respuesta y dice, entonces el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Quién sabe qué es la palabra cohecho? ¿Qué significa? Bueno, se la voy a decir en latino normal, mordida. ¿Saben ¿alguno no entiende esa palabra? ¿Mordida? Soborno. Exacto. En nuestro país, mordida es eso. Y creo que en los de algunos de ustedes entienden el término, ¿sí o no? Ok, dígame sí, si está aquí. Ok. Quiero preguntar ahora a ustedes, hermanos, ¿alguna vez en su vida se ha hecho esa pregunta del versículo 1? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte? Para David estos dos lugares son muy importantes. Porque estos dos lugares representan la misma presencia de Dios. ¿Sabe? Para él son importantes por dos cosas. La primera, la que le acabo de decir, representa la misma presencia de Dios. Pero también la segunda es importante y impactante para él, porque también le representa o le espanta la imagen en su mente de que en esos sitios, en esos dos lugares, Dios fue un fuego consumidor. Amén. Aquí, tabernáculo y monte santo
se refieren a la presencia de Dios. Y la palabra habitará habla en el idioma original de un lugar de habitación, pero no permanente, sino un lugar de paso. Pero luego vemos la palabra ¿quién morará? ¿Quién morará? Significa ¿quién vivirá? Se establecerá por siempre. Entonces veamos que habitar significa el continuo deseo de nosotros los cristianos de estar en la presencia de Dios, de tener una comunión con Dios. Pero esa comunión esa comunión terrenal es solamente el anticipo de algo maravilloso que será vivir en su presencia, morar con Él eternamente. Amén. Entonces, sabemos que al principio Dios mandó a Israel a construir un tabernáculo como el lugar en donde su presencia simbólicamente moró o habitó. Y después construyó un templo en el Monte Santo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién tiene acceso a la presencia de Dios? Nos queda claro que Dios habita ahí, ¿cierto? Lo que no nos queda muy claro es quién puede acompañarle ahí. Nos queda claro también que Él es el dueño de ese lugar. Entonces lo que no nos queda claro es qué otra persona puede habitar allí en su misma presencia, teniendo en cuenta que Él es un Dios poderoso, amoroso, pero también un Dios de fuego consumidor que destruye a los que no son como Él. ¡Wow! ¿Quién dice wow? Unción de perrito tiene usted. La pregunta entonces es, ¿quién llega al estándar del dueño de ese lugar? ¿Quién puede llegar a esa altura? ¿Quién puede llegar a mantenerse en esa posición? Mis amados hermanos, cuando usted y yo somos invitados a algún lugar, tenemos en cuenta, ¿cuántos de ustedes tienen en cuenta si el anfitrión exige una vestidura? ¿A cuántos les ha llegado una invitación de esas bien especiales que dicen tiene que venir vestido de árbol? Pero cuando el anfitrión dice que tenemos que ir vestidos de traje, no que traje para comer, sino de traje esta vez de estos, pues nosotros no vamos a irnos en jeans o en camiseta y pantaloneta o pantalón corto. Eso es lo que les quiero decir, es que dependiendo de la persona que está en el lugar, asimismo nosotros nos comportaremos y asimismo nos vestiremos. En este caso, entendemos que Dios es santo, santo, santo. Por eso la Biblia nos invita a vestirnos de Cristo, a vestirnos de santidad. Amén. Entonces, dependiendo del estatus del anfitrión, de esa misma manera es nuestro comportamiento y nuestra vestidura. Y tengamos en cuenta, mis hermanos, que Dios es espíritu, que Dios es santo y que Dios es temible. Entonces nos enfrentamos al problema de que ¿quién puede habitar con Él? David está exaltando la presencia de Dios en esos lugares, pero no deja de pensar en la severidad de su poder. Y creo que esto es muy importante para usted y para mí, porque muchas veces hemos visto que nosotros o algunos creen que tienen ya derecho a habitar con Dios sin importarle cómo se comportan. De eso no hay aquí, pero por si acaso. Entonces la primera respuesta a estas preguntas en cuanto a quién tiene acceso a Dios, la respuesta primera es nadie. Nadie puede habitar en la presencia de Dios, porque Él es fuego consumidor. Y aquí David, como si recibiera la respuesta de parte de Dios, nos muestra el estándar de la persona que puede habitar allí. Y encontramos eso a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. El versículo 2 dice lo siguiente. ¿Quiénes lo tienen ahí? ¿Quiénes lo están leyendo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y esto describe el carácter de la persona que puede estar en el sitio de reunión con Dios. ¿Cierto? Estos son 3 de las primeras 10 requisitos o mandatos que veremos en estos versículos. Entonces,
nos habla de andar en integridad. Andar en el hebreo podríamos traducirlo como comportarse, o andar nos habla de conducta. Entonces, aquí hablamos de la conducta de un hijo de Dios, que es una conducta íntegra, ¿cierto? Íntegro. Y yo no puedo conducirme en integridad si yo mismo no soy íntegro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Luego nos habla de que debemos, el que anda, qué hombre entrará ahí, qué persona entrará ahí, el íntegro y el que hace justicia. Yo no puedo hacer justicia si la justicia no está en mí, si Cristo no me ha justificado. Hacer justicia solo es posible si yo soy justo, o sea, yo no puedo y no voy a hacer lo que no conozco, lo que no sé hacer ni está en mí, porque en nosotros no mora la justicia si es que Cristo no ha pagado el precio por nuestra salvación. No estoy diciendo que Él no lo haya hecho. Estoy diciendo si nosotros hemos caminado para encontrar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Amén. ¿Me están entendiendo? Mejor, yo sé que ustedes me pueden entender ahora. Me estoy haciendo entender. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, luego dice, y habla verdad en su corazón. ¿El corazón habla? ¿O es la boca la que habla? Veamos esto. Aquí la verdad parece fluir de los pensamientos del corazón. O sea que no solamente decir palabras, sino sentirlas y vivirlas de forma tan profunda o de tal manera que sea algo que brote en nuestros labios como resultado o consecuencia de que tengo una fuente de verdad en mí mismo. Solamente Cristo es la verdad. Y si Él mora en ti, si las palabras de Cristo moran en ti, entonces las palabras de Cristo fluirán en tu ser y podrás hablar verdad en tu corazón. No solamente palabras para salir del paso, no solamente palabras para convencer a alguien, no solamente palabras para parecer gracioso, no solamente palabras para caerle bien a los demás. Estamos hablando de una realidad en la vida de alguien que tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Estamos hablando de la verdad, de la realidad de aquel que conoce el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesucristo habló siempre verdad. Y mientras estuvo en esta tierra, manifestó siempre la verdad. Pero ¿saben ustedes que siempre tuvo personas contrarias a Él? Y algunos de los que emergen o resaltan como personas contrarias o enemigos de Jesús, siempre fueron los fariseos y los saduceos. Y yo le puedo decir esto, que si le preguntamos a un judío legalista, ¿quién es alguien que tiene integridad, que tiene bondad, que tiene verdad en su corazón, que es justo? ¿Qué creen que él iba a responder? Yo puedo. Yo soy alguien que tengo integridad. Yo soy alguien que soy justo y soy alguien que siempre hablo la verdad. Esa sería la respuesta de un judío legalista en el tiempo de Jesús. Esa sería la respuesta. Él sacaría pecho para decir que él hace y cumple todas las obras que la ley le ha dicho. Él orgullosamente y jactanciosamente diría: yo soy alguien íntegro, yo soy alguien justo, yo soy alguien genuino y verdadero. Pero si la pregunta, mis amados hermanos, fuera para usted o para mí, ¿quién de nosotros puede andar en integridad, en justicia y en verdad perfecta para entrar en la presencia de Dios? ¿Quién ha tratado a los demás justamente? ¿Quién de nosotros sabe que no ha sido injusto nunca?
¿Quién de nosotros puede decir en este momento, levantar la mano y decir, la integridad es algo con lo que yo vivo cada día? ¿Quién de nosotros pudiera? ¿Quién te levantaría la mano y diría, yo no tengo nada que ocultarle a ningún hombre? Yo soy transparente. ¿Quién? No hace falta que digan nada. Vimos tres primeras cosas en el versículo 2. Veamos el versículo 3. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí está tratando entonces la palabra de Dios. Aquí está diciendo Dios o mostrando el carácter del huésped del cielo. Aquí está diciendo cómo debe ser aquel que desea o quiere o tiene el derecho de vivir en la presencia de Dios. En otras palabras, Dios está diciendo que mientras nosotros no seamos genuinos y verdaderos, no tenemos derecho, no tenemos nada que hacer. No damos el estándar, no llegamos a la estatura y no tenemos entonces libertad para entrar a su monte santo. Déjenlo quieto así como esté sonando ya, por favor. El que no calumnia con su lengua. Entonces aquí está tratando de la lengua, la perfección. Está hablando de la perfección al hablar. No calumniar con su lengua. Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice algo maravilloso. Porque todos ofendemos muchas veces, dice la palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Se dan cuenta lo que se necesita para habitar en el monte de Dios? Perfección en palabra, alguien que nunca falla. Así que la persona que quiere entrar a la presencia de Dios y no es perfecto en palabras, no podrá entrar ante el perfecto de palabras, porque el estándar del perfecto es muy alto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ¿quién es perfecto en palabra? Y digamos, y si le preguntamos una vez más a los fariseos del tiempo de Jesús, a un fariseo legalista, levantaría la mano y diría, yo no he murmurado contra nadie, yo no he chismeado contra nadie, yo no he vituperado a nadie, yo no he dicho nada en contra de nadie, yo puedo hacerlo porque yo he cumplido todas las normas, porque yo cumplo el estándar, porque yo cumplo con todo lo que Dios demanda. Seguramente pensaría así. Y ese era el pensamiento terrible y el gran problema del pueblo judío. Creía tener la respuesta para todas las demandas de Dios. Pero usted y yo sabemos que eso no es posible. Porque, hermanos amados, seguramente que un fariseo legalista levantaría la mano y diría, yo puedo. Y permítanme una vez más establecer la misma pregunta a ustedes, mis amados hermanos. Si la pregunta sería para ustedes y para mí, ¿quién de nosotros podría levantar la mano? ¿Y quién puede decir, yo nunca he chismeado? Levante la mano el que no ha chismeado. Chismosos. ¿Quién puede decir yo? Yo nunca he mentido. Yo nunca he dicho nada en contra de ninguna persona. Cuando alguien, ¿quién puede decir? Cuando alguien ha venido a decirme cosas de otra persona, lo primero que yo le he dicho es, no me hables así. No me cuentes cosas de esta persona. Por favor, háblame cosas constructivas. ¿Cuántos han hecho esas cosas? O solamente dicen, ok, cuénteme que solamente va a orar. Hasta aquí llevamos seis condiciones que nos hablan del carácter de aquel que tiene el derecho para entrar a la misma presencia de Dios. Versículo 4. Y dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo
no por eso cambian. Aquí hay fidelidad a Dios. Esa persona habla de fidelidad a Dios. Hay fidelidad a Dios y hacia sus semejantes. Y eso no es otra cosa que lealtad. Y una persona que cumple con ese requisito de fidelidad, bien puede ser huésped del Dios del cielo. Entonces vemos que ese hombre que califica para entrar o habitar en la casa de Dios, no puede ser un hombre ambivalente, no puede ser un hombre inconstante que incumple sus promesas y sus palabras, sino que es firme en sus decisiones y en sus compromisos, y así ese compromiso después le vaya en su contra. Si lo prometió, aunque pierda, cumple. Ese es el carácter de alguien que puede entrar a la misma presencia de Dios. Alguien que no le importa si falló en un cálculo, pues aunque falló en ese cálculo, no va a echarse para atrás, sino que se mantiene en su palabra y cumple todas sus promesas. Ese es el carácter de un hijo de Dios, un hombre calificado para entrar en su presencia, alguien que conoce la lealtad, alguien que comprueba cada día, que desecha lo malo, pero que ama lo bueno, que acepta lo bueno, que busca lo bueno. Amén. Pero si le preguntáramos otra vez a un judío de estos recalcitrantes y legalistas, él diría: yo soy leal. Él diría que él es completamente leal, que él nunca falla, que él lo que cumple, que él cumple todo lo que promete. Él diría que con toda seguridad él es una persona confiable. Él diría que él es leal, que nunca traicionaría a ninguno de sus amigos. Pero sobre todo, él diría que es leal a Dios. La pregunta entonces, si fuera a nosotros, ¿podríamos decir que somos leales a Dios? ¿Que desechamos lo malo? Que cada vez que alguien viene con cosas que entendemos que no vienen o no nacen del corazón de Dios, que las rechazamos y somos leales a Dios, que cuando nosotros caminamos por las calles podemos hablar claramente de Dios, podemos usted y yo decir eso. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo leales al llamado de predicar el evangelio? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir que no han perdido oportunidad de predicar a Cristo por las calles, en su trabajo y ante sus amigos, sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes pueden decirlo? ¿Cuántos han sido leales al compromiso y al llamado de Dios en sus vidas, que dice y que les exhorta a predicar este evangelio a toda criatura? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros somos leales? Para David, el huésped de Dios es cada vez algo más difícil de encontrar, porque encuentra que el estándar es cada vez más alto. Y entonces David se pregunta y le pregunta al Padre: ¿quién? ¿Quién, Señor? Busco, pero no lo encuentro. ¿Quién, Dios? ¿Quién puede entrar en tu tabernáculo? ¿Quién es tan íntegro para hacerlo? Luego vemos el versículo 5, dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Aquí está hablando de mayordomía. Aquí está hablando de que es alguien que se preocupa por el otro. Alguien que no quiere hacerle daño a los demás. Alguien que es generoso. Alguien que si le preguntan o le cuentan que otra persona tiene necesidad, no hace su corazón duro hacia la otra persona, sino que generosamente está dispuesto a dar, porque entiende que así es Dios. Dios es dador. Y no estoy hablando de que Dios venga a darnos ofrenda, no hace falta.
Pues Él dio lo más preciado que Él tenía. Él dio a su Hijo, a Jesucristo, su unigénito. Él es dador. Él comenzó por dar lo mejor que tenía. Amén. Entonces, si vemos que esta persona, o que la persona que califica para estar o vivir en la presencia y a morar o habitar en la presencia de Dios, es alguien quien su dinero no da usura. Es alguien que no saca provecho de las necesidades de otro. Es alguien que nunca jamás le cobrará intereses a su hermano por hacerle un favor. Es más, yo les quiero decir algo. Me place saber y puedo dar testimonio aquí en esta iglesia de que muchos de ustedes, o algunos o varios, y espero que sean muchos más, están dispuestos no a prestar, sino que yo mismo he sido receptor, depositario del amor de Dios a través de algunos de ustedes que no prestan dinero, sino que me han venido a decir: pastor, si usted necesita esto, yo se lo ofrendo. Y no estoy diciendo que lo hagan conmigo. Estoy diciendo que ese es el carácter del Hijo de Dios, que cuando ve a su hermano en necesidad, no piensa que solamente le va a prestar, sino que dispone su corazón para darle. Ese es el carácter del Hijo de Dios. Esa es la honra de la iglesia de Dios, que está dispuesta a servir y a servir, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces estamos hablando de la mayordomía. Este otro se preocupa. El Hijo de Dios, el que es huésped del cielo, que tiene derecho a vivir en el cielo con el Señor, es alguien totalmente generoso, es alguien preocupado por los demás y que nunca estará de acuerdo contra el inocente, que nunca estará de acuerdo en recibir algo para que otro sufra, que nunca estará de acuerdo con el cohecho, con el soborno, con la mordida. Amén. Si le preguntáramos una vez más al judío legalista, ¿qué diría? No es por nada, pero yo doy hasta el diezmo del comino y del eneldo. No es por nada, pero cada vez yo le doy a las viudas. No es por nada, pero yo sí hago todas esas cosas. Yo califico para ir a vivir con Dios. Si luego la pregunta es para usted y para mí, ¿quién de nosotros puede decir que su mayordomía es un ejemplo para los demás? ¿Quién puede decir que no le ha negado nada a nadie? ¿Quién puede decir que en su avaricia no ha querido incluso dejar de hacer cosas con su familia o su trabajo en la iglesia sola y simple y llanamente por ganar un poco más? ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene avaricia en su corazón? Y mire, ¿sabe una cosa? Esto es un hilo bien delgado que se rompe por pequeñas cosas. Porque yo no estoy diciendo que no debamos trabajar. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de trabajar para venir a servir a la iglesia. No. Yo lo que le estoy diciendo es que veamos cuál es el balance en estas palabras cuando nosotros tenemos claro de quién y para quién son las cosas. Pues si son de Dios, a Él le pertenecen, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, si le preguntamos a un judío legalista, él diría: yo puedo estar en la presencia de Dios. Pero si la pregunta es para nosotros, entonces creo que hay mucho que tenemos que charlar. Y ya cuando a alguien le hablan de cosas que dar, aquí ya comenzaron a mirarme mal. Pues no se preocupen, que ya les cambio el tema. Entonces, nadie de nosotros podría levantar la mano y decir: yo, Señor. Así, mi amado, mis queridos hermanos, mis amados en Cristo, que si juntamos estas cosas, si juntamos estos requisitos de integridad, de justicia y de verdad en nuestro corazón, de ser personas sin calumnia en nuestra lengua, que no queremos hacer el mal al prójimo, ni siquiera admitimos que a un hermano se le critique. Si nosotros estamos en esa condición, pues gloria a Dios. Hasta aquí hemos visto 10 requisitos. Y en vista de eso, creo que tenemos que reconocer
que si es por ese decálogo, si estos 10 requisitos que los que a nosotros se nos presentan para poder o son cumplir a esto, sería como firmar nuestro pasaporte para ir al cielo. Creo que nosotros hoy tendríamos que ser totalmente derechos, si pudiéramos decir, o sinceros o genuinos, y reconocer que usted y yo nos quedaríamos fuera de la presencia de Dios, porque ni usted ni yo hemos sido tan rectos como la palabra de Dios nos pide que seamos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Gloria a Dios. Es precisamente entonces, les decía, la problemática judía en el tiempo de Jesús. Los judíos se jactaban de sus buenas obras. Ellos tenían el control del templo y trataban de cumplir con obras. Pero la pregunta de David sigue latente para ellos y también para nosotros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, mi Señor? ¿Quién? Sí. Pero hay algo más, les decía. El que hace estas cosas, por favor, vayamos todos juntos al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Por favor, vamos a la última parte, a la parte C del versículo 5. La última parte. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué cosas? Todo ese decálogo que acabamos de ver. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no fallará. El que hace estas cosas tiene libertad de entrar. Tiene el pasaporte para ser huésped del cielo y cohabitar con Dios. Pero para no resbalar, entonces tengo que hacer todas estas cosas. Y el hombre que cumple con todas esas cosas tendrá la dicha de morar perfectamente y felizmente para siempre en la casa de Dios por la eternidad. ¡Qué maravilla! Pero ¿quién de los que estamos aquí podría? ¿Quién de ustedes puede sentir o decir que ha cumplido con todo y cada uno de estos mandamientos de admisión? ¿Quién? ¿Quién? Mis amados, parece que late o siento un rechazo de esa pregunta cada vez que la expongo. Parece que molesta que siga preguntando ¿quién? Parece que ustedes en sus rostros o sus rostros me dicen, ya basta, pastor, de preguntar quién, si usted sabe que nosotros y usted no calificamos. Mis amados hermanos, definitivamente es el momento de tomar una actitud sincera, libre de toda hipocresía y reconocer que ese salmo no es para usted ni para mí. Y tal vez algunos quisieran o desearan pararse de la silla y abandonar el local, porque esta predicación, este salmo no es para usted. Pero también hay otra opción, y es tomar una decisión de fe y creer que hubo otro que sí lo pudo lograr. Solo hay dos caminos para elegir, y nos vamos de este lugar, o nos vamos de este lugar porque no nos gusta este desafío, o admitimos que hay un camino glorioso que fue recorrido por otro y que Él lo hizo por usted y por mí. Creo que la mejor decisión, y espero todos estemos de acuerdo, es que debemos creer que hubo otro que cumple el estándar de Dios y que a través de Él, todos los que estamos fuera en una situación angustiosa y desdichada, podamos a través de Él
ser beneficiarios de su justicia perfecta, de su conducta moral perfecta, de su santidad perfecta, y a través de todo eso entonces podamos entrar a donde queremos entrar, que es la misma presencia de Dios. Debemos ver a la persona más íntegra sobre la faz de la tierra, el que fue tentado en todo y en todo encontrado santo. Fue totalmente encontrado íntegro en todas las cosas. Fue encontrado íntegro y perfecto en todas las cosas. Pero él dijo cuando fue tentado, cosas que tal vez nosotros deberíamos tener muy claras. Él dijo cuando estuvo tentado, cuando fue tentada su integridad, su santidad, su honradez y su fidelidad al Padre, cuando fue tentado en el desierto por el enemigo, claramente le dijo al diablo, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Necesitamos, mis amados hermanos, tomarnos de la mano del perfecto, pues no tenemos opción. Él es la verdad, en Él no hay engaño. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo no somos sino solamente criaturas que por la gracia de Dios y por medio de su justicia perfecta hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Debemos entonces asirnos, aferrarnos a aquel que es perfecto en palabra. Debemos asirnos de aquel que confrontó la falsedad y la vileza. Y le dijo a los fariseos: fariseo hipócrita, que a la verdad ustedes se ven limpios por fuera, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad se ve muy bien, pero por dentro están llenos de corrupción. Él fue capaz de mirar al vil de la forma en que lo merecía. Él fue leal. La lealtad y la fidelidad está residiendo en Él, porque Él mismo fue quien la creó. Él es leal y fue tan leal que no le importó exponer a todos aquellos que eran sus enemigos, y no le importó ganar cada día más enemigos con tal de poner en su lugar a aquellos que iban en contra de la santidad de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Pero también no solamente Él fue capaz, de rechazar o confrontar a aquellos que eran los que no servían a Dios, sino que también honró a los suyos. Y vemos su grandeza al restaurar a su amado hermano Pedro. Vemos cómo Él fue capaz de aceptar las palabras de Tomás, quien no creía en Él. Él restauró incluso la condición difícil de su madre terrenal, pues desde la cruz le dijo a su madre: madre, he ahí a tu hijo. No sin antes de haberle dicho a Juan: Juan, he ahí a tu madre. Restauró también a aquellos que eran los suyos. Él hizo lo que nosotros tenemos que hacer: restaurar a los nuestros. Yo no sé si usted entiende esto, pero creo que Dios está hablando a los corazones de aquellos que hoy tienen dificultad con sus propios familiares. Hoy, como hijos de Dios, tenemos que representar al Santo. Hoy, como hijos de Dios, tenemos que decir las cosas que son verdad, aunque esa verdad vaya en nuestra contra. Amén. Entonces Él honró a los suyos. ¿Y sabe por qué Él podía hacer eso? La palabra de Dios describe cuál era el carácter de Cristo. Él era un sacerdote. Y la palabra del Señor en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Saben una cosa, hermanos? Tenemos que mirar, tenemos que aferrarnos a el único que ha podido cumplir todo lo que Dios demanda, que tiene un concepto de generosidad tan alto que no le importó entregar su propia vida con tal de que usted y yo tuviéramos algo, una esperanza nueva y una esperanza eterna. Ese Dios es del que estamos hablando. Él fue fiel, mis amados. Fue fiel hasta lo sumo. En ningún momento
quiso dejar de ser lo que es, simple y llanamente porque Él entiende lo que es la fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios es nuestro ejemplo. Pero ¿quién de nosotros entonces pudiera decir que es fiel? Creo que lo mejor que podemos hacer es mirar a aquel que es la fidelidad misma, a Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros puede decirlo? Ninguno, solamente Él. Él nos dio ejemplo en todas las cosas. Cuando le hicieron preguntas capciosas con respecto a las cosas monetarias, dijo claramente y no cayó. Dijo: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Vemos en Él toda rectitud en esa área también. Entonces, Él es el fiel, Él es el constante, Él es constante, no inconstante. Amén. Él es consistente, tan consistente que pudo decir desde la cruz del Calvario: consumado es. He hecho la obra, he cumplido, Señor, el llamado que has hecho a mi vida. He hecho lo que me mandaste a hacer. Me gustaría que usted y yo nos preguntásemos si estamos haciendo o hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Definitivamente debemos asirnos de Él, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y saben por qué está ahí? Él está ahí porque es el único que llegó al estándar de perfección y santidad que exige la presencia de Dios. Amén. Él es el único que ha podido cumplir todo requisito que tiene el anfitrión, el dueño del cielo. Toda la demanda del cielo Él la ha cumplido. Por eso Él está a la diestra del Padre, porque es el único que ha podido estar y cumplir, estar en ese estándar y cumplir todos los estándares. ¿Quién habitará contigo, Señor?, se pregunta entonces David. ¿Quién cumple con ese estándar? El judío diría: yo hago todo bien, yo sé, yo puedo. No hay cosa que yo no pueda hacer para agradar a Dios. No hay cosa que no esté a mi alcance. Yo tengo la capacidad. Yo puedo hacerlo porque he sido instruido en las letras. Yo puedo hacerlo porque tengo un aprendizaje. Yo puedo hacerlo. ¿Y qué respondería entonces la iglesia de hoy? Cuando le preguntan quién, ¿qué responde la iglesia? La iglesia tiene que responder: ¿quién? Jesucristo es el quien. Jesucristo es Él el que puede, porque Él es digno de toda adoración, porque Él tiene toda perfección. Amén. Entonces la iglesia tiene que responder: Jesucristo. Él es único y perfecto. Él es bondadoso, Él es generoso. La iglesia entonces, a esta pregunta que David hace, la iglesia responde: Jesucristo. Amén. Hay algo más. Este salmo son los 10 mandamientos para entrar. Pero si usted es nacido de nuevo, ya no ve este salmo desde afuera. Si usted es un hombre o una mujer nacida de nuevo, entiende algo: que ya no ve estos 10 mandamientos como un requisito que usted no puede cumplir, sino que a través de Jesucristo usted puede ver desde adentro. ¿Por qué? Porque usted y yo entramos en la misma presencia de Dios a través de todos los méritos de Cristo, pues en la cruz del Calvario entregó toda su vida para que usted y yo pudiéramos tener los mismos méritos y derechos que Él tiene. Eso es la grandeza de Dios, que siendo Dios no ha dejado atrás a aquellos que son sus criaturas. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Yo quisiera que usted lo entienda por un momento. No hay nadie que pueda llenar el estándar. Usted y yo no lo podremos hacer, pero a través de la victoria de Cristo, usted y yo hemos ganado ese derecho. No por nuestros méritos, sino porque Él es santo, perfecto, digno y maravilloso. Pero para el que está sin Cristo, siguen siendo condiciones.
Para el que está sin Cristo esto es algo terrible, algo inalcanzable. Para el que está sin Cristo esto es un imposible. Pero como cristiano entonces nosotros podemos decir que si Él nos ha comprado a precio de su propia justicia, tendremos que vivir conforme a su justicia. Si nos ha comprado a precio de su propia integridad, entonces tendremos que vivir en integridad, la integridad de Cristo. Si nos ha comprado a través de ser Él completamente genuino y verdadero, entonces la verdad debe ser el estilo de vida del cristiano. Amén. Si Él nos ha comprado con verdad y nunca se halló pecado en su boca y nunca calumnió a nadie, entonces usted y yo tendremos que vivir como personas que no admiten la calumnia de ninguno de nuestros hermanos. Él ha sido fiel. Por lo tanto, usted y yo, si somos comprados por su obra de fidelidad, tendremos que ser fieles y entender lo que significa lealtad. Lealtad no solamente a Dios, sino lealtad también a nuestros hermanos, lealtad a nuestros amigos, lealtad a nuestra familia. ¿Cómo podremos ser leales a nuestra familia? Sobre todo aquellos que no conocen a Cristo, solamente mostrándoles rectitud a ellos. Nuestro compromiso, mis amados hermanos, debe crecer. Debemos anhelar estar con Cristo en su sublime comunión. Si todo lo recibimos basados en su justicia, debemos vivir como justificados. Animémonos pues, porque si así vivimos, dice la palabra, no resbalaremos. Mis amados hermanos, en Cristo Jesús estamos seguros. Confiemos y actuemos en Cristo. ¿Cuántos entienden el mensaje de esta mañana? ¿Cuántos se dan cuenta que nuestro estándar nunca llegará donde se necesita? Que solamente es a través del Señor, que solamente es que a través de su obra maravillosa que podemos presentarnos y nos presentaremos delante del Padre. Porque cuando lleguemos a la presencia del Padre, déjeme decirle que no será visto usted, sino que será visto Cristo. Cristo tomará su lugar, así como tomó su lugar en la cruz, también lo representará o nos representará frente al Padre, porque Jesucristo dijo que si alguien lo negara delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Pero si alguien hace lo contrario, o sea, testifica de Él delante de los hombres, Él testificará delante del Padre. ¿Cuántos quieren tener a aquel de su lado? ¿Cuántos anhelan y desean que en el momento de estar frente al Padre tenga alguien que diga, no importa lo que Él haya hecho, ya Él pagó, ya pagué yo la deuda que Él tenía? Y Él, después de que tuvo un encuentro conmigo, comenzó a ser alguien que, si no fue perfecto, sí comenzó a ser íntegro en un nivel. Comenzó a subir en su estatus de fidelidad. Comenzó a hablar cosas de su propio corazón y se mantuvo en su palabra. Él, después de que nació de nuevo, comenzó a ser mucho más generoso. Comenzó a ser alguien que realmente daba gusto encontrar por las calles, que los hombres daban testimonio del cambio que había en su vida. De todas estas cosas que este hombre cambió en su vida, hoy yo doy testimonio, porque entendió que hay un principio y hay un antes y un después de Jesucristo. Cuando usted y yo entendemos que hay un antes y un después en nuestra vida, desde el momento en que encontramos a Jesucristo, entonces Él dará testimonio por usted y por mí frente al Padre. Es nuestro gran desafío, mis amados hermanos, el poder seguir siendo alguien que puede dar, aunque le cuesta quedarse sin nada, que puede mantener su palabra, aunque eso le cree algún conflicto, que puede decir delante de su familia, yo en integridad traigo esto a mi casa. Los hombres y las mujeres en este tiempo, las familias que están siendo tan atacadas,
necesitan tener un ejemplo en cada uno de nosotros. Un ejemplo de integridad, de justicia y de verdad de corazón. Un ejemplo en conducta, porque no podemos ser los mismos si ya Cristo pagó con su propia vida por toda la demanda que había desde el cielo. Usted y yo no entraríamos nunca en nuestras propias fuerzas. Usted y yo no vamos a hacer obras para ser salvos. Usted y yo haremos obras por cuanto ya somos salvos. Amén. Este es un día lindo y hermoso. Tendremos también nuestra Santa Cena. Y me gustaría que este mensaje quedara en su corazón. Y en el momento de la Santa Cena, antes estemos orando todos y cada uno de nosotros. Porque si hemos tenido nosotros en nuestro corazón hacer el mal a nuestro prójimo, si nosotros nos hemos confabulado para hablar mal en contra de alguna persona, si hemos calumniado, si hemos aceptado que se le haga daño al inocente, pues es un día especial para pedirle perdón a Dios por estas cosas. Si nosotros hemos estado de acuerdo con aquellos que son viles y no quieren obedecer la palabra de Dios, si nos reímos en la calle o con nuestros amigos de los chistes sucios, si nosotros compartimos esas cosas, si realmente aceptamos en nuestra vida una doble vida, hoy es un día para pedirle perdón a Dios por eso. Porque sabe una cosa, si usted es nacido de nuevo, no es buen representante de aquel que lo compró a precio de sangre para abrir las puertas del cielo, para que usted pudiera entrar allí. Si usted no es capaz de mantenerse recto, aún en las cosas difíciles con sus familiares y amigos, aquellos que de forma necia incluso insultan al Señor, que se comportan sin temor a Dios, si usted comparte esas cosas y no ve eso con menosprecio, mire, tenga cuidado con esta palabra. Menosprecio no significa que los vea a ellos como poca cosa, sino que no les dé valor a esas cosas. No permita que esas cosas sean para ellos disfrute. Tal vez es momento, hermanos, de ser serios en nuestra vida como cristianos. El evangelio es algo que se tiene que vivir, y una de las cosas que creo que aprendemos hoy es que nuestro carácter va a mostrar que vivimos el evangelio, porque si somos cristianos, viviremos como cristianos. Amén. Entonces tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, porque la pregunta es ¿quién? Y definitivamente cada vez vemos que el estándar es muy alto y que usted y yo no lo podemos alcanzar, pero sí podemos creer que Cristo pagó y que Él pudo hacerlo. ¿Cuántos quieren creer que es suficiente la obra de Cristo? Mire, amados hermanos, no necesitamos nada más. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Es suficiente para lo que nosotros creemos imposible. Es suficiente para alcanzar este estándar, el estándar del cielo. Así que, mis amados hermanos, hablemos claramente en esta mañana con el Señor. ¿Quieren ustedes eso? ¿Quieren que a través de estos símbolos también nos ayuden a responder esa pregunta del cielo? ¿Quién entrará? ¿Quién entrará en tu presencia? ¿Vamos a responder nosotros como el judío legalista, como el fariseo legalista, o vamos a responder como la iglesia de Dios, como la iglesia de Jesucristo, que exalta el nombre de su Señor y su Salvador? Y cuando esa pregunta venga a su vida, a su corazón, a su mente, diga: Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él está a la diestra del Padre, porque Él es el único que cumple el estándar del cielo. ¿Vamos a hacer eso juntos? Pongámoslo en